¿Qué pasaría si recibieras un reporte, ya sea financiero u operativo, ya sea de tu propio negocio o de la empresa en la cual estás trabajando, y entonces tuvieras que tomar decisiones porque, por ejemplo, se notó que no se llegó al presupuesto en ventas o hay algo que no está funcionando correctamente y te pidieran entonces a ti o tuvieras que tomar esa iniciativa de entonces justamente pues encontrar el problema, tomar decisiones y plantearte las preguntas correctas para también obtener las respuestas correctas? Y justamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Te voy a mostrar las 5 preguntas que te tienes que hacer a la hora de recibir un reporte, ya sea financiero u operativo, pero en general que esté entre estas dos áreas conformado, para entonces realmente encontrar la información correcta, encontrar la información necesaria y a partir de ahí, conociendo el modelo de negocio, poder desglosar y encontrar los problemas para también así poder darles solución de manera efectiva. Así que el día de hoy te voy a enseñar justamente esas 5 preguntas y los 5 indicadores que tenés que observar para tenerlo todo claro. Y pues mi nombre es Juan Pablo Velázquez, este es Educa tu Empresa y vamos directamente a Excel para que podamos ver cómo vamos a analizar la información. Bien, y ahora ya estamos aquí entonces dentro de Excel y le vamos a dar una vista rápida a cada una de las preguntas que nos tenemos que hacer para entonces realmente analizar y no solamente leer un reporte. Entonces, en este caso vamos a ir con la primera respectiva a las ventas. ¿Realmente vendimos lo que nosotros teníamos que vender comparado contra qué? Contra, por ejemplo, el presupuesto, contra el punto de equilibrio y contra algunos otros, digamos, elementos que también se puede comparar, pero sobre todo lo vamos a enfocar en general contra el presupuesto, que de alguna manera lo vamos a interpretar como los objetivos que tenemos planteados y por tanto si lo alcanzamos o no es prioritario para realmente conocer si las estrategias que estamos implementando funcionan o no. La segunda pregunta ya es relacionada a no solamente como en la primera, digamos, analizamos cuánto ingresó. Ahora en la segunda vamos a analizar cuántos fueron los egresos, cuánto nosotros tuvimos que pagar, por ejemplo, para poder producir justamente eso que estamos vendiendo. Y aquí lo que nosotros nos tenemos que preguntar específicamente es si el coste de ventas o el coste de producir nuestro producto o en general entregar nuestro servicio está controlado, porque entonces también este va a ser el otro factor que nos determine nuestro margen bruto, que es importantísimo para generar entonces utilidades y también obviamente cubrir los gastos operativos. La tercera pregunta relacionada un poco más al tema de producción, que esto es lo que muchas veces no se hace, unificar la parte, digamos, operativa con la parte financiera, nos va a servir justamente para saber si estamos produciendo eficientemente y nos va a ayudar a justamente filtrar por dónde puede generarse un problema. Tal vez no necesariamente, digamos, el coste se incrementa por el tema de que en la planta esté siendo ineficiente, sino porque muchas veces, por ejemplo, puede ser el tema de compras o en general hay factores macroeconómicos que están afectando y tenemos que encontrar, por ejemplo, dónde está específicamente el problema. Ahora, la cuarta pregunta, vamos a ir a analizar el tema de los productos. ¿Cuál es el mejor producto o el producto que más, digamos, que más rentabilidad nos está generando, el que más margen nos genera, también el que menos, o cuál está justamente en medio? Identificar productos ganadores, perdedores y los que de alguna manera son neutros y sobre todo realmente saber o entender qué hay que hacer con cada uno. Y el último, que es esencial, porque por más que tengamos rentabilidad o que digamos en el resto de preguntas podamos responder que somos eficientes, si nosotros no tenemos recursos para poder operar, no tenemos liquidez para el corto plazo, entonces la empresa no va a ningún lado y eso es lo que vamos a también evaluar. Así que vamos a pasar, antes de responder esa primera pregunta, simplemente a dar un vistazo general de la información que tenemos y que van a ser las fuentes de información que normalmente vamos a tener disponibles en los reportes o los cuales tenemos que justamente buscar para complementar lo que nosotros ya tenemos. Lo primero, el tema del estado de resultados. Puede ser un consolidado y sobre todo entenderlo desde el punto de vista de presupuesto, pero también entonces de lo que pasó realmente en ese periodo para poder generar esas comparaciones. También nos vamos a ir a ver el tema de las ventas por productos, a entender cuáles, esto nos va a servir mucho para responder al mix de ventas. También el tema del informe de producción o de planta, un poco más operativo, entender el tema de cómo se está manufacturando, por ejemplo, si nosotros mismos producimos. Y por último, más también regresando al tema de, digamos, de finanzas como tal, sería el balance general. Aquí sí necesitamos directamente extractos de las cuentas únicamente que sean las que más nos sirvan para no hacernos bolas. Tenemos que justamente ponerle atención a estas cuentas que están acá y con esto vamos a responder las 5 preguntas a continuación. Igual este Excel está completamente gratis, disponible en la descripción de este video para que puedas ir a ver exactamente cuáles son las cuentas, cómo se conforman toda esta, digamos, de dónde sale la información, cómo se puede obtener y sobre todo que tengas claro cómo se lleva cada uno de los cálculos, que están súper fáciles aquí bien explicados dentro del Excel. Entonces vamos con la primera pregunta y cómo se tiene que responder correctamente, que es si nosotros realmente vendimos lo que teníamos que vender. Y aquí es bien importante que vamos a analizar 2 puntos de vista sobre, digamos, un mismo indicador, que en este caso va a ser la variación, pero tanto en valores
o sea, digamos, la diferencia en valores del presupuesto contra lo que realmente pasó, qué tan cerca nos quedamos de ese presupuesto, por debajo, o sea, que lo hayamos superado, y también lo vamos a evaluar desde el punto de vista porcentual, porque uno nos va a decir entonces, digamos, el impacto a nivel que puede tener, por ejemplo, en las utilidades, en nuestro margen, digamos, y cómo se va a ver reflejado eso en poder cubrir gastos operativos posteriormente, pero también tenemos que analizarlo entonces desde un punto de vista de magnitud, para entender realmente si es algo relevante o qué tan relevante, qué tanta prioridad tiene que tener, digamos, que nos hayamos quedado, por ejemplo, un 0.5% por debajo del presupuesto, a diferencia de un 10%. Obviamente no es lo mismo y no es la misma prioridad. Ambos significan que las estrategias no están siendo lo suficientemente, digamos, eficientes como para llegar al presupuesto, pero no es el mismo tipo de diferencia. Y también porque, por ejemplo, si analizamos un presupuesto de 500, digamos, de 500,000 quetzales mensuales, no va a ser lo mismo esos, o no va a representar lo mismo, digamos, el mismo tipo de problema que nos hayamos quedado 50,000 por debajo, en un presupuesto de 5 millones que nos hayamos quedado 50,000 por debajo. Obviamente es muy diferente y por eso tenemos que analizarlo desde los dos puntos de vista para realmente poder entender tanto el impacto a nivel de, por ejemplo, ingresos y también posteriormente de utilidades, pero también de la magnitud y la relevancia del problema que estamos analizando. En este caso, con los datos que nosotros encontramos en nuestro estado de resultados, que recordemos que empieza con las ventas, pues justamente nos vamos a dar cuenta que comparando las ventas presupuestadas contra las ventas reales, nos quedamos por debajo, en este caso, un 10% o 120,000. A nivel entonces de lo que puede representar como una reducción para nuestras utilidades, definitivamente es bastante dinero. Y también esto se corrobora con que es un 10%, o sea, realmente estamos perdiendo de lo que nosotros tenemos presupuestado una unidad porcentual de cada venta. Entonces definitivamente es algo de lo que nosotros nos tenemos que preocupar y entonces empezar justamente con el resto de preguntas a identificar por dónde está el problema y dónde están esos puentes hacia la solución. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que normalmente también vamos a poder analizar 4 elementos de manera general y que casi siempre son los que generan ese problema o que no que intervienen en ese no alcance justamente el presupuesto, que lo primero es definitivamente el precio, o sea, que hayamos reducido el precio, por ejemplo, con descuentos, con promociones, y que obviamente esto genera mucho menos ingreso, y definitivamente el movimiento tanto para arriba como para abajo en precio es lo que más afecta a los ingresos siempre. Después también las ventas en unidades puede ser el segundo factor más importante, que por ejemplo también a veces puede ser un poco, digamos, confundir o jugar bastante en contra por el tema de que, por ejemplo, se hicieron bastantes descuentos, se vendieron mucho más en unidades, pero entonces ¿por qué no alcanzamos las ventas? Justamente por ese tema del precio. Lo que digo, el tema del precio es lo más importante siempre para muchas veces alcanzar el presupuesto en ventas. Y el tercer elemento que se junta con el cuarto también es en dónde y qué estamos vendiendo. Primero, ¿qué estamos vendiendo? O sea, ¿cuáles son los productos que más están vendiendo? Porque, por ejemplo, pueden ser productos que justamente roten mucho, pero el precio, al ser muy bajo, también generen poco ingreso, mientras que otros con un par de ventas generen mucho más ingreso. Entonces tenemos que encontrar, o podemos también analizar ese punto de vista de la distribución de productos que estamos vendiendo, que va a ser algo que respondamos justamente con una de las siguientes preguntas. Pero también entonces, ¿en qué canal? O sea, ¿por dónde estamos vendiendo? Porque también el precio y el ingreso que nosotros podamos percibir depende a quién le estemos vendiendo. Por ejemplo, no es lo mismo vender a empresas en el canal B2B que vender al cliente final en el B2C. Entonces, eso también a través de, por ejemplo, lo que digo, descuentos, promociones, o de también los costes que implica entonces a veces poder entregar esos productos al cliente, puede alterar, digamos, el ingreso que nosotros percibimos y por tanto el alcance de un presupuesto de ventas. Y también imaginémonos que nos hayamos quedado por arriba, tal vez no va a ser un problema como tal así tangible o las utilidades, porque de hecho vamos a tener más ingresos y por tanto cubrir mejor los gastos, pero sí que puede ser entonces un problema más estratégico de saber cómo nosotros estamos planteando nosotros nuestros objetivos. Puede ser que si estamos, digamos, ya varios meses por encima del presupuesto y, digamos, de manera significativa, digamos, un 10%, puede ser que tengamos demasiado holgura y podemos aprovechar justamente entonces a impulsar o a ser más eficientes con esos recursos que ya estamos generando para generar más ventas. Vamos a pasar a la segunda pregunta, que en este caso ya identificamos que en este caso estamos por debajo del presupuesto y vamos a ahora pasarnos al otro lado, que sería el lado del coste, sabiendo o preguntándonos en este caso, mejor dicho, si el coste de ventas está controlado o no. Aquí vamos a evaluar entonces 3 indicadores clave. Igual, aquí en todos estos está la fórmula, tanto planteada, digamos así, en nivel texto, y también abajo donde los calculemos está todo calculado con la fórmula
justamente que está aquí arriba. Entonces, para que lo puedan ir viendo y también puedan ir viendo la fórmula mucho más detenidamente. Aquí vamos un poco también más al análisis y sobre qué es realmente lo importante de poder analizar. Entonces, aquí nosotros lo primero va a ser el coste de ventas a nivel porcentual. ¿Qué parte de las ventas totales representa nuestro coste o lo que nosotros tenemos que desembolsar para producir ese producto o entregar ese servicio? Entonces, este tiene que ir siempre a lo más bajo posible, significaría que estamos siendo más eficientes con los recursos. Ahora, el tema del margen bruto también ahora lo vamos a analizar también en valor absoluto, en general en valores, en moneda, en quetzales, en dólares, como estemos trabajando, para identificar entonces realmente cuál es el tamaño, digamos, justamente, o qué tanto estamos pagando como tal, y eso nos va a indicar también, nos va a servir para saber qué tanto necesitamos de capital para poder financiar, por ejemplo, la operación y poder producir ese producto. Al igual que entonces también el margen bruto, ahora vamos a verlo también en nivel de porcentaje y vamos a entender qué proporción de las ventas es lo que nos queda después de cubrir ya nuestro coste de producción. Entonces, ahora con los datos ya calculados, vamos nosotros aquí justamente y tenemos nuestras ventas reales. Aquí vamos a trabajar solo con lo que pasó realmente en el periodo, no en el presupuestado. Eso lo podemos ver después. Pero en general entonces vamos a ver que tenemos un coste de ventas, lo que nos cuesta producir un 65% de cada quetzal, de cada dólar que nosotros vendemos. El 65% va a cubrir el coste de ese producto. Ahora, el margen bruto total que nos quedó fueron 378,000, ok, que representa un 35%. Y aquí podemos decir, ¿cómo sabemos si está bien, si está mal? Regresamos al presupuesto, que el presupuesto normalmente tiende a ser preciso porque viene, digamos, de data histórica y también de alguna manera se tiene que ajustar siempre a un punto de vista de alguna manera optimista para poder justamente llegar a la eficiencia o a mejorar eficiencia. Entonces vamos a comparar contra el margen bruto que estaba establecido en nuestro presupuesto, que está en esta hoja de cabal de informe de ejemplo. Ahora nosotros comparando nuestro margen bruto presupuestado, que era el 40%, contra lo que realmente pasó, que fue un 35%, significa que hay una variación del 5%. Estamos siendo 5% menos eficientes para poder producir, a pesar de que, como recordamos de la hoja anterior, vendimos menos. Y lo normal sería incluso muchas veces pensar que si vendimos menos, nuestro coste de ventas también de alguna manera tendría que ir bajando porque tuvimos que incurrir en menos gastos y todo, pero si nos damos cuenta, el que se redujo aquí no fue nuestro coste, fue nuestro margen. O sea que, como nos dimos cuenta acá, si vamos igual al presupuesto, vamos a ver que el coste de ventas presupuestado estaba en 60% y aquí es 65%. Entonces ya no solamente, aquí podemos ir identificando que no solamente tenemos un problema de que no alcanzamos o las estrategias que implementamos no alcanzaron para llegar al presupuesto, sino que además también nos podemos dar cuenta que el coste se está incrementando, no estamos siendo eficientes y esto puede verse, por ejemplo, aquí tal vez en un contexto mucho más real, obviamente, puede ser que se haya producido grandes lotes que estamos viendo, por ejemplo, a cliente final, imaginémonos. Entonces nosotros producimos mucho antes de recibir un pedido, obviamente, y que entonces al no alcanzar las ventas, por ejemplo, hay ciertos gastos, digamos, por ejemplo, los costes indirectos de fabricación, que a final de cuentas solamente se distribuyen dentro de las unidades que se venden muchas veces, según también el sistema de costeo. Entonces eso puede hacer que se encarezcan más las unidades que sí estamos vendiendo y es lo que puede ser que estemos viendo acá. Esto depende ya mucho realmente de conocer el modelo de negocio y entender cuáles son los costes o cuáles son esas variables clave que hacen que cada uno de estos valores realmente se mueva para arriba o para abajo. Entonces, por eso es bien importante conocer no solamente el lado financiero, no solamente el lado operativo, sino entender cómo hace realmente dinero el negocio, al menos en la parte que nosotros estamos trabajando, para entender realmente cuál es esa matemática, cuáles son esos números que nosotros tenemos que estar bien atentos a lo que estamos trabajando. Y aquí justamente aquí abajo les dejo una explicación, justamente entender que tal vez aquí dentro del coste de ventas también se puede incluir el tema de los descuentos, porque a final de cuentas los descuentos es un coste. Y aunque muchas veces se estructura de manera diferente, los descuentos tendrían que estar planificados al igual que las promociones y por tanto tomarse en cuenta como un coste más. Y entonces obviamente si damos mucho más descuentos, eso puede aumentar el coste y reducir nuestro margen. Entonces también ese puede ser una de las causas que nosotros tengamos. Entonces, por ejemplo, el tema de producir de más y que los costes se tengan que redistribuir dentro de lo que vendimos es un caso mucho más de venta al cliente final. El tema de descuentos y promociones excesivos para poder concluir ventas, aunque no se logró como vimos en el presupuesto, entonces eso puede ser un caso mucho más de vender a otros negocios en tema, por ejemplo, de distribución. Y aquí ya tenemos entonces dos problemas vistos.
no llegamos a las ventas y el coste está aumentando. Y ahora vamos a pasar entonces a la tercera pregunta, que es si realmente estamos produciendo de manera eficiente. Entonces aquí nosotros vamos a ver un poco más tema operativo, vamos a justamente hacer ese match, vamos a hacer ese mix entre la parte tanto operativa como parte financiera, que eso es algo que tenemos también que poder desarrollar, entender justamente cómo funciona el modelo de negocio y unir las piezas para entender mucho mejor la información. Entonces, lo primero es el coste unitario. Aquí, sobre todo, lo vamos a comparar después contra el presupuesto, lo que realmente pasó para saber cómo, si también se corresponde, digamos, el tema de la producción con el tema de finanzas del margen que habíamos visto que está reduciéndose por el aumento del coste. Luego también la variación del coste entre el coste justamente presupuestado contra el coste real y la merma, o qué tanto de toda la materia, qué tanto de todos los recursos que se tienen para poder, por ejemplo, producir, se están desperdiciando, y que obviamente ese coste, que la merma también es un coste, se tiene que repartir dentro del resto de unidades que sí se produjeron y que posteriormente se vendieron, y por tanto entonces encarece cada una de esas resto de unidades que pues están en buen estado y posteriormente se venden. Entonces ahora nosotros aquí tenemos ya los datos calculados, siempre las fórmulas aquí a la derecha para poder generar esa trazabilidad y entender realmente qué se está viendo. Y igual, si por ejemplo se tiene que generar un reporte o se tiene que, digamos, es una muy buena práctica que a la hora de generar reportes también se pueda no solamente dejar aquí la fórmula, digamos, que como decir, bueno, ahí está la fórmula, que ahí que la pueden ver, sino también entonces poder a la par, digamos, mostrar el planteamiento de la fórmula para que sea mucho más fácil de entender absolutamente todo. Entonces, aquí nosotros tenemos un coste unitario presupuestado que sale a dividir el coste total de producción dentro de la cantidad de unidades, y entonces eso nos da un coste promedio en general de 115.52, mientras que el coste real nosotros estamos 8.73 quetzales por encima, estamos en 124.25. entonces eso representa una variación entre el coste presupuestado y el coste real de 7.6%. Siempre tenemos que ir analizando así valor absoluto y también porcentaje para entender el impacto y la magnitud. Esos son los dos también aspectos que nosotros siempre tenemos que evaluar. Y entonces aquí podemos darnos cuenta que imaginémonos que nosotros logramos reducir un 50%, digamos, de esa variación del coste unitario y pasar de un coste de 8.73, por ejemplo, a uno de, entonces, como de 4.35, 4.36, algo así. Obviamente eso aumenta nuestro margen, y posiblemente si nosotros logramos llegar a ajustar un poco ese coste, recuperemos margen, y entonces esa puede ser, y ahí ya nos vamos dando cuenta en la parte, digamos, ya práctica en un contexto real de cómo podemos ir dándole soluciones a los problemas. Y entonces también ahora vamos a ver el tema de la merma, que entonces también aún puede aumentar nuestro coste, y de hecho 5.7% definitivamente es algo que no es, esto varía mucho también de cada industria y de qué tanto, cuáles sean los límites superiores, límites inferiores, y cuál sea esa justamente variabilidad aceptada que se tengan en los procesos, especialmente de producción o manufactura. Pero en general yo, por ejemplo, aquí me preocuparía un 5.7% de merma, o sea, prácticamente uno de cada 20 recursos que estamos utilizando se vuelve desperdicio. Entonces definitivamente aquí es algo en lo cual también podemos poner el foco, no solamente, o puede ser esta una de las rutas justamente para reducir, por ejemplo, esa variación del coste unitario presupuestado real, y que al corregirlo entonces pueda aumentar, se reduzca nuestro coste total de producir una sola unidad, y que entonces eso sea lo que aumente nuestro margen bruto, nos ayude a elevar nuevamente nuestro margen bruto a al menos casi estar en el presupuesto como habíamos visto, lo que nosotros tendríamos que llegar. Y así es como vamos empezando a hilar bastantes cosas con el análisis, no solamente ver números y tratar de ver si algo en general nos sirve para, por ejemplo, ponerlo en una presentación, en un Power BI después. Entonces, ahora también aquí nosotros podemos ver el nivel de eficiencia, que esta parte pues es bastante operativa, pero nos ayuda a entender realmente si los procesos, por ejemplo, nos ayuda justamente a alinear si algo está funcionando o no. Es un indicador, como digo, muy operativo, pero que se va a corresponder muy bien con lo que esté pasando en el área financiera del tema de los costes. A mayor eficiencia, menor coste también, o el coste va a estar más cerca de lo presupuestado, y también entonces, digamos, va a haber mucha menos variación, lo cual nos va a permitir entonces realmente generar más utilidades por cada unidad. Y después entonces también, si reducimos el coste y en algún momento hacemos ajustes de precio al alza, va a ser un impacto muy bueno en nuestras utilidades brutas. Entonces aquí sobre todo tendríamos que, como digo, apuntar a reducir merma. Por ejemplo, lo que yo miro aquí es reducir merma, reducir coste en general, y después de reducir ese coste entonces obviamente se correlaciona con aumentar el margen. Ahora, después de eso entonces nos vamos a pasar a la cuarta pregunta, que es identificar. Ahora que ya sabemos que entonces no estamos llegando
y que, como habíamos recordado, que justamente una de las patas o uno de los elementos de por qué no se puede a veces llegar al presupuesto de ventas es por qué productos estamos vendiendo y las características a nivel de precio, coste y margen de estos productos. Entonces vamos a analizar aquí varios elementos clave para saber realmente identificar los mejores y los peores productos. Primero, el margen por producto, digamos a nivel de individual o por línea. Obviamente este análisis, entre más específico sea y más claro, con mejor información, mejor siempre. O sea, si podemos analizar producto por producto, va a ser mucho mejor que línea por línea. Pero si tenemos que analizar solamente por falta de información, línea, digamos, las distintas líneas de producto que tengamos, pues va a ser entonces igual mejor que simplemente analizar el margen en general de todas maneras. Entonces, vamos a analizar, digamos, el margen por producto simplemente es el precio de venta menos el coste variable, en este caso, de ese producto que nosotros estamos analizando, y esto pues nos va a dar una idea de justamente qué tan rentable es cada uno de estos productos. Ahora el margen en porcentaje va a ser exactamente lo mismo. Tomamos el dato que acabamos de calcular y lo vimos dentro del precio de venta para obtener qué proporción del precio total representa lo que nos queda después de cubrir ese coste variable. Igual, impacto, margen, y luego el margen en porcentaje nos va a decir la magnitud justamente también. Ahora, lo último sería la participación en ventas, o sea, de todo lo que nosotros vendimos, qué tanta cuota o qué tanta participación, qué tan grande es justamente lo que representa las ventas de ese producto, como digo, sobre las ventas totales. Imaginemos que vendimos 1.000.000 de quetzales, entonces que un producto va a tener 400.000 en ventas, otro 500.000 y otro solamente entonces 100.000. Entonces tenemos un claro, digamos, un claro producto como a nivel de ganador, a nivel de que más venden unidades. Luego tenemos uno que casi no vende, es uno muy complementario, muy específico, puede ser un producto premium, y otro que también complementa bastante bien con 400.000. Ahora la cuestión está en también analizar o no quedarnos solamente en ese punto de vista de cuál vende más en unidades, sino ver cuál es el más rentable y cuál entonces a través de la cantidad de unidades que vendió y la unidad, digamos, y la rentabilidad por unidad, entender cuál es el que más margen genera realmente, porque en un negocio no nos enfocamos simplemente en vender y vender más, aunque no nos generen utilidades. Nos enfocamos en optimizar lo que nosotros vendemos para generar más utilidades. Y entonces ese es el análisis al cual tenemos que llegar. Y aquí nosotros abajo entonces tenemos tanto justamente el margen, digamos, que genera cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos uno que es mucho más rentable que el resto, que sería el premium. Obviamente, al tener un precio más elevado y, por ejemplo, un coste relativamente similar al resto, puede ser entonces que, o eso es lo que justamente genera ese margen mucho más amplio. Nos damos cuenta que tiene una participación moderada del 22% de todos los productos. Pero también entonces vemos que tenemos un producto B, que es el estándar. Podemos decir que es un producto normal que tiene un margen pues bueno, mejor que varios, que por ejemplo al menos 2 productos más, y que también es el que más se vende. Entonces aquí podemos decir, ok, ya nos damos una idea de cuál es el producto que realmente seguramente más sostiene nuestro negocio. Y luego tenemos más productos, por ejemplo acá el producto C, el Economy, que también vende prácticamente una de cada 4 unidades totales de las que se venden, pero tiene un margen bastante bajo en relación a los demás. Y entonces aquí tenemos que ver, porque si nos damos cuenta la cantidad de utilidad que genera cada uno, realmente por mucho que se mueva bastante, digamos volumen, o sea, 26% de todas las ventas, realmente en utilidades o en margen de contribución genera solamente 90.000. Mientras que, por ejemplo, el producto A, el premium, vende solamente un 22, pero genera prácticamente 30.000, 32.500 quetzales más de utilidad bruta. Entonces, ¿cuál es el mejor producto realmente? ¿El que más mueve a nivel de movimiento y que requiere mucho más esfuerzo, o uno que con menos ventas en unidades genera mucha más utilidad? Y ahí es donde nosotros vamos a justamente realizar esta identificación de productos ganadores, productos neutros y productos perdedores. Por ejemplo, entonces aquí ya en la detección general, lo que nosotros podemos sacar de conclusión aquí es que el producto con más ventas definitivamente es el producto estándar, seguramente porque mantiene un balance justamente entre precio, que es lo suficientemente bajo y atractivo para que los clientes estén dispuestos a pagar, pero también que de alguna manera tiene los suficientes atributos como para ser llamativo y generar una gran venta en unidades. Mientras que el producto que más margen individual tiene es el producto A, el producto premium. Seguramente tiene un precio más elevado, tiene un poco menos de demanda, o los clientes están dispuestos, digamos, a pagar un poco menos por ese producto, pero entonces también es un producto que, digamos, nosotros podemos impulsar, o que lo ideal sería también entonces darle más visibilidad, porque tal vez es incluso un problema justamente de comunicación, un problema de visibilidad o de marketing, que si nosotros mostráramos un poco más este producto a eso, de conocer también el negocio internamente, tal vez si lo mostráramos más, los clientes estarían dispuestos a pagar, o si lo, digamos, comunicáramos mejor sus atributos y el valor de este producto, estarían dispuestos a pagar por él,
y entonces si logramos impulsar obviamente más las ventas en unidades de este producto premium que genera mucho más margen, sería ideal para maximizar las utilidades, mientras que tenemos que también controlar entonces un poco el producto especialmente C, porque al ser tan barato mueve mucho, pero realmente no genera tantas utilidades, y a final de cuentas entonces si sacamos por ejemplo un nivel de eficiencia entre unidades vendidas y el margen que genera en total, nos vamos a dar cuenta que el producto C es el peor de todos definitivamente, y por tanto no necesariamente hay que cortarlo, pero sí hay que quitarle visibilidad o encontrar cómo se puede complementar con el resto de productos que sí generan un margen mayor para entonces incentivar la venta de los productos, tanto el producto por ejemplo premium, juntarlo con el C si se puede, o sea el economy, y entonces generar un combo por ejemplo que genere tanto una venta por el premium, un precio alto, y complementado o que lo que llame al cliente directamente a generar esa compra, lo que le incentive, sea el producto C, que sería el economy, porque genera muchas más ventas en unidades y seguramente es lo que atrae a mayor cantidad de gente. Y por último llegamos a la quinta pregunta, que sería entonces si realmente la empresa tiene caja para operar, y realmente tiene los recursos para entonces poder cumplir con pagos a corto plazo o puede invertir. Y aquí hay varios ratios y aquí sí son todos completamente financieros, pero son sumamente sencillos también, porque en este caso tenemos la razón corriente, que simplemente vamos a dividir el total de nuestro activo a corto plazo, nuestro activo corriente, lo que nosotros tenemos planeado liquidar a menos de un año, dentro de nuestros pasivos a corto plazo, igual los pasivos corrientes, de los que tenemos una obligación a liquidar a plazo menor de un año. Y aquí entonces nos va a salir un ratio, el cual nosotros vamos a tener que identificar, o que en este caso, para ese tipo de industria, que el caso está un poco más orientado al B2B, a otros negocios donde tienen grandes necesidades de capital y tienen que invertir bastante, digamos, dinero en inventarios y todo, un ratio entre 1.5 y 2 es adecuado. No te digo que sea óptimo, pero es adecuado, está aceptable. Por encima de 2 sería lo ideal, como para tener siempre, digamos, el doble de lo que nosotros tenemos que pagar disponible siempre, pero también no hay que llegar a un punto de holgura o de demasiada, digamos, caja con la cual nos está generando rentabilidad, porque entonces si no, estamos perdiendo también justamente a eso, es una fuga de rentabilidad de la empresa, donde no estamos optimizando los recursos para generar más beneficios. Entonces tenemos que buscar siempre un equilibrio, pero entre 1.5 y 2 por lo menos para este caso es adecuado. Luego tenemos capital de trabajo, que va a ser entonces, en vez de dividir, va a ser restarle a nuestro activo corriente, nuestro pasivo corriente, y nos va a decir realmente entonces qué tanto dinero tenemos disponible para poder operar en el corto plazo, y también nos da una idea del financiamiento, de la cantidad de dinero que nosotros necesitamos para poder operar justamente en el corto plazo. Ahora vamos a pasar a tres elementos que luego se unen en uno solo, pero que son muy importantes para entender qué tanto nosotros necesitamos financiación a corto plazo para entonces poder realmente operar con la empresa. Y lo primero son los días de cuentas por cobrar, o sea, desde que nosotros vendimos algo al crédito hasta que realmente entonces ingresó el dinero por ese pago, por, digamos, de esa venta al crédito, cuánto tiempo pasó, cuántos días, y ese periodo entonces justamente son los días de cuentas por cobrar. Ahora, el segundo elemento, los días de cuentas, perdón, los días de inventario, que en este caso es desde que nosotros llenamos o adquirimos inventario, digamos, hasta que a nivel contable, no a nivel de unidades, por ejemplo, en una bodega ni literalmente, sino a nivel contable, desde que compramos ese inventario hasta que se vació y tenemos que comprar más, entonces, ¿cuánto tiempo pasa? Justamente ese periodo, que entonces también nos indica más o menos cuánto dinero vamos a necesitar para poder comprar inventario y cada cuánto. Y también el tercero, muy importante, los días de cuentas por pagar. Ahora es a la inversa del tema de cuando nosotros damos crédito. Ahora es cuando a nosotros un proveedor nos financia, nos da crédito, y entonces cuánto tiempo pasa desde que nosotros recibimos el producto o se nos vendió un producto al crédito hasta que nosotros cumplimos con esa obligación de pago con ese tercero, por ejemplo, con un proveedor. Y entonces, ¿cómo englobamos estos tres conceptos que obviamente son muy interesantes de analizar de manera aislada, pero cómo los podemos realmente integrar en un solo indicador que nos dé más información? Y será el ciclo de conversión de efectivo. Entonces nosotros vamos a sumar nuestros días de cuentas por cobrar más nuestros días de inventario y le vamos a restar nuestros días de cuentas por pagar, porque entonces obviamente nosotros necesitamos financiar justamente todo ese periodo que nosotros estamos vendiendo al crédito hasta recibir el pago. Necesitamos también financiar nuestro propio inventario, pero luego también digamos, se restan los días de cuentas por pagar, porque es el tiempo que a un tercero, por ejemplo nuestros proveedores, nos están prestando dinero o nos están financiando para entonces justamente pagar después de que nosotros recibimos un producto o recibimos un servicio. Y entonces realmente el ciclo de conversión de efectivo nos dice dos cosas.
primero, cuánto nos tardamos nosotros en generar dinero con nuestro negocio, cuánto nos tardamos en generar efectivo, y también entonces más o menos una idea de cuánto tiempo nos tardamos o cuánto tiempo necesitamos nosotros de financiación interna para que realmente podamos operar. Y ya entonces, viendo nosotros aquí los números de la empresa, pues nos damos cuenta que dentro del rango que había dicho entre 1.5 y 2 para la razón corriente estamos pues adecuados. Podría ser un poco o daría más tranquilidad, daría más aire a la empresa, estar un poco por encima todavía, pero está en un rango aceptable. El capital de trabajo, esto depende de cada empresa. 330,000 de capital de trabajo puede ser significativo para ese tamaño de activos y de pasivos, como podemos ver aquí 850,000 y de 520,000. Pero para una empresa que entonces tenga un activo, por ejemplo, de 10 millones, no va a significar mucho o no va a ser la misma cantidad. Siempre hay que recordar impacto y magnitud. Es bien importante eso. Y luego también entonces, ya viendo los días de cuentas por cobrar, los días de inventario y los días de cuentas por pagar, tal vez nos sale un ciclo de conversión de efectivo que tal vez no es tan largo, es 15 días, pero donde sí se puede observar un problema es que hay mucho descalce, hay mucha diferencia entre el periodo que nosotros tenemos que financiar, que serían 7.8 más esos 15 días de inventario, en relación a lo que nosotros nos financian, que serían solamente 7 días. Obviamente siempre va a haber un descalce, pero la idea siempre sería poder acortar lo que nosotros damos de crédito a los clientes, poder reducir el tiempo también de días de inventario para ser más eficientes con esas compras, y también entonces nosotros alargar lo que nosotros nos dan de plazo los proveedores o un tercero, para poder entonces siempre mantener más efectivo dentro de la empresa, requerir de menos financiación, porque esa financiación siempre tiene un coste, y así poder utilizar más nuestros propios recursos para generar más beneficios. Y aquí llegamos entonces con las 5 preguntas y cuáles son esos indicadores y un poco la interpretación de entonces qué es lo que tenemos que ver en un reporte para realmente entender la información. Y aquí al final del Excel les dejo un pequeño dashboard a nivel ya de resumen, tanto de los números como de las conclusiones de lo que realmente se puede ver en estas, digamos, en estas fuentes de información, que es lo que nosotros utilizaríamos o extraeríamos un reporte para realmente sacar lo que nos sirve. Y entonces, como habíamos visto anteriormente, uno de los problemas es que no estamos alcanzando las ventas. Puede ser que estemos dando demasiados descuentos, por ejemplo, y que entonces el ingreso no esté realmente, no esté calzando con el presupuesto. Y eso también se puede, digamos, de alguna manera complementar, o se puede también justificar con lo que vimos, que el coste está aumentando, y esto ya es de obviamente investigarlo mucho más a fondo. Pero puede ser que ese aumento del coste sean descuentos, y que justamente entonces los descuentos no solamente son un coste, sino que reducen bastante el ingreso, y entonces también eso no nos permite alcanzar ese presupuesto en ventas, y aumenta el coste, reduciendo lo que vimos también, nuestro margen bruto, que está por debajo del presupuesto. Luego también el tema, por ejemplo, de la merma, puede ser que sea uno de los factores que aumente nuestro coste, reduzca nuestra rentabilidad. Y partiendo también en la cuarta pregunta, que puede ser que tal vez los productos que nosotros estamos vendiendo no son los más eficientes, o podemos simplemente tomar acciones específicas para impulsar más esos productos que mejor funcionan, como vimos que podría ser el B, que es el que sostiene el negocio, el A, que tiene un gran potencial de generar muchas más utilidades, pero controlar el producto C o el Economy, que realmente eran los que mueven mucho pero no generan utilidades. Y por último, el tema de la liquidez o de los recursos que nosotros tenemos, que a pesar de que estamos en un rango adecuado, en un rango aceptable, tenemos siempre que tratar de optimizar, porque los recursos a corto plazo son el oxígeno realmente de cualquier negocio. Y como te mencioné anteriormente, el Excel está completamente gratis, disponible en la descripción para que lo puedas utilizar, lo puedas ver, puedas jugar con los números, entender bien exactamente cada cálculo si algo no te quedó claro, y que lo puedas ver por ti mismo. Y pues espero que realmente te haya servido este video para entender cuáles son esas preguntas clave y cómo responderlas cuando tienes que analizar, entender un reporte financiero, un reporte operativo en general, para entonces tomar decisiones, encontrar soluciones y detectar problemas. Y pues mi nombre es Juan Pablo Velázquez, esto es Educa tu Empresa, y nos vemos en el siguiente video.